Todo bien. Muy bendecido y prosperado, Este, pastor. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, vamos a pasar la lista primero. Sí, aquí tengo la lista. Ok. Bien, entonces vamos con Javier. Buenas noches, buenas noches. Presente. Buenas noches. Julio todavía no llega, ¿no? Yesarel tampoco. Edson. Presente. Gabriel Azulín. Buenas Presente noches, también, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Sol, también presente. buenas noches, estoy presente. Buenas noches. Y Tamar todavía no llega. Bien, entonces vamos a... primero, antes de empezar, vamos a hablar un poco acerca de sus devocionales. ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten presionados por los devocionales, por la tarea? ¿Se sienten así a gusto? ¿Cómo es que se sienten? Bueno, Pastor, buenas noches. en Buenas lo, noches, Yesarel. en lo personal, pastor, me siento bien porque Ujú, siempre bueno, yo al menos siempre leo temprano algún versículo, algo, y ese es mi devocional, ¿no? Y ahora para poder ujú, compartirlo me parece muy bien. Bueno, para mí es una opinión personal. ujú. Mm, ok, perfecto. ¿Los otros cómo están? ¿Cómo se sienten al hacer el devocional? Pastor, buenas noches. Bueno, siempre saludando a cada uno de ustedes. Siempre hago los devocionales respectivos, ¿no? Mi dificultad es de que no lo he podido remitir en estos días por los ojos. He tenido una inflamación y se me hace Mm, dificultoso ver la pantalla, pero para mañana ya me mm, entregan los lentes, ¿no? Esa es la ok. situación en mi caso, Ujú, pero no dejando pues de meditar en la palabra del Señor y con los audios también en lo que corresponde al ujú, libro de Mateo. Ya estoy para ujú. culminar el libro de Mateo. Él le puede mencionar, pastor. Ok, qué bueno, qué bueno. Eh, Pastor, en cuanto a mi persona, Ujú, yo tengo mi devocional libro por libro, pero ujú, no tengo todavía la costumbre de con el celular escribir o hacer un resumen y poder enviarlo. Pero sí lo ujú. tenemos diariamente, tenemos acá, Ok, incluso marcando la Biblia o haciendo un poco más de sí. detenidamente, ¿no? Pero de poder hacerlo esto en el celular Ujú. y enviarlo, colgarlo, Mm, no hay la costumbre sí, todavía. sí, está bien. Ah, bien, lo que estuve viendo es que, por ejemplo, Javier está haciendo, o sea, escribiendo todos los versículos primero y después la meditación. Entonces se hace doble trabajo. La idea es de poder solamente los versículos bíblicos que se está tocando, ¿no? Por ejemplo, el pasaje. Digamos, en mi caso, yo empiezo siempre poniendo el pasaje que estoy meditando, ¿sí? Y abajo de eso pongo a la parte que me ha tocado, ¿no? Un versículo o parte de un versículo que me ha llamado la atención y después de eso, hago mi meditación, o sea, de manera breve. Obviamente que yo también, como soy pastor, la costumbre de los pastores es que mientras van haciendo su meditación, hace como una exégesis, ¿no? Que siempre quiere sacar más puntos así para poder predicar, ¿no? Para hacer una prédica de la meditación. Entonces, siempre esos son los desafíos de los pastores, porque la meditación tiene que ser algo muy personal, algo mío, ¿no? Y lo que estuve viendo en sus meditaciones, ¿no? Cuando ustedes compartieron,
Es que mucho ponen nosotros, ¿no? Siempre meditan como si estuviese meditando de forma general. Pero además de que ser una forma general, es verme a mí. Entonces, cuando comparto, ¿no? Dios me ha hablado, ¿no? Yo siento que este pasaje me refleja o me hace ver lo que yo estuve viviendo, ¿no? De esa manera muy personal. ¿Por qué? Porque la palabra que estoy meditando es para mí ahora, la meditación, ¿sí? Ya cuando ustedes tengan la oportunidad de predicar, ¿no? En la congregación, en algún grupo, ya la meditación va a ser más general, ¿sí? Va a ser para el grupo. Pero en el momento de un devocional diario, es de manera personal. Sí, eso es lo que quería comentar con ustedes. Otro punto que quisiera mencionarles también es que solamente he recibido dos tareas. ¿Sí? Las tareas que tenían que enviarme hasta ayer, solamente me han enviado dos personas y quería saber lo que ha acontecido con los demás. ¿Se han olvidado? ¿Lo tienen hecho? ¿Qué es lo que ha acontecido, ¿no? Solamente me han entregado Edson y Sol y me faltan los demás. Están haciéndolo, se olvidaron de cuál es la tarea. ¿Cómo están? Buenas noches, Pastor, Julia. Buenas noches. ya que me olvidé, pastor, y Ajá. como tengo ese problema con la vista también, ahorita justo Ok. revisan de mis apuntes, pero Ajá. para mañana lo cumplo, pastor. Ok. Ya, Ah, pastor, por favor, las yo, disculpas sí, del caso. le voy a dar tres días más, bueno, 2 días más, o sea, hasta el miércoles. El plazo lo voy a postergar hasta el miércoles, ¿sí? O sea, como puse aquí, la fecha límite era hasta el día 26, que era ayer. Entonces, tienen que cumplir con eso, ¿sí? Si no cumplen, bueno, es simplemente bajar el punto, ¿no? Pero es lo que no quisiera hacer. Y no es algo difícil, no es algo que ustedes tengan que buscar en algún libro, los conceptos, ¿no? Las definiciones, sino les pedí que ustedes escriban lo que ustedes, cuál es el concepto del evangelio que ustedes tienen y el concepto de la vida espiritual, ¿no? Que cada uno tiene. Es simplemente escribir lo que ustedes piensan, entonces eso me va a dar a saber más o menos en dónde están, cómo están entendiendo el evangelio, ¿sí? Y nosotros la semana pasada ya hemos nosotros comenzado a hablar acerca de la vida espiritual en relación al evangelio, porque hemos dicho de que el evangelio, la vida espiritual, no solamente se habla dentro de la iglesia evangélica, sino también dentro de otras sectas, como también otras religiones. O sea, todo lo que es espiritual, ¿sí? Hace llevar una vida espiritual, pero la vida espiritual que nosotros estamos hablando tiene que estar basado, ¿sí? En el evangelio. Por eso es que nosotros, para hacer diferencia con otras religiones, tiene que ser basado necesariamente en el evangelio de la cruz. Y estamos viendo entonces qué es el evangelio, o sea, cuál es ¿no? el evangelio que Dios nos ha dado. Nosotros la semana pasada, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Que nosotros hemos hablado del concepto del evangelio, que es un evangelio, ¿no? Eterno, absoluto y fundamental. En cambio, el evangelio que muchos están buscando en el mundo es un evangelio temporal, relativo y temporal, relativo. ¿Y cuál era? Ya me olvidé. Bueno, es
y como parcial, ¿sí? comercial. Entonces, nosotros vemos que la diferencia es mucha. Si nosotros vemos de la parte de Dios, cómo es que Dios nos ha dado este evangelio, cuál es la perspectiva que Dios tiene sobre este evangelio y cuál es la dimensión y la importancia que Dios puso en este evangelio. Hemos hablado acerca del valor mismo, ¿no? Que el valor de este evangelio es la sangre y la vida de Cristo Jesús, ¿no? Como también hemos hablado de la dimensión que abarca de la eternidad hasta la eternidad. También está destinado para todas las naciones, para todos los pueblos, ¿no? Y también de la Escritura, no hablamos solamente del Nuevo Testamento, sino estamos hablando desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo es el Evangelio. Sí, entonces, en base a eso, nosotros estuvimos hablando también acerca de que el propósito de este evangelio es para traer la reconciliación, la paz, ¿sí? Con el mundo, entre Dios y el mundo, donde Dios está tratando de hacer que nosotros podamos estar unidos nuevamente con Él. ¿Por qué? ¿Por qué es ese evangelio entonces? Porque por causa del pecado, ¿no? El pecado causó algo que Dios tuvo que traer este evangelio, que darnos este evangelio para poder reconciliarse con nosotros. En esto quiere decir entonces que el pecado influenció mucho en la relación del hombre con Dios, ¿sí? Y en base a ello, nosotros hemos seguido hablando de que el evangelio, entonces, la causa por la que Jesús vino a esta tierra no es por otra cosa, sino es porque Él sabiendo bien lo que nosotros necesitamos, Él vino para dar vida. Esto quiere decir que si es que Él vino para resolver el problema del pecado, cosa que es traernos vida, entonces quiere decir que el pecado simplemente ha traído la muerte a nosotros, ¿sí? Y estuvimos viendo también acerca de la imagen original, cómo es que nosotros, cuál era nuestra característica como esa imagen original. Esa imagen original que Dios había creado en el principio, en su esencia, tenía la gloria de Dios, ¿sí? Porque era la imagen de Dios. Era la única especie creada por Dios que no tenía su propia imagen. Todos los otros animales, todas las otras creaciones tenían cada uno su propia especie, cada uno su propia, su propia forma, cada uno tenía su propia naturaleza, ¿no? De lo que es, ¿sí? Entonces, es muy natural para que un pollo, ¿no? Reaccione como un pollo, porque es natural. Entonces, el hombre también era natural para el hombre actuar como como Dios. Por eso era la representación de Dios frente a la creación, ¿sí? Entonces, esa era la imagen original que Dios había puesto sobre nosotros, pero por causa del pecado, ya nosotros hemos perdido esa imagen original. Ahora, cuando nosotros queremos buscar y reencontrar esa imagen original, nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos depravados y estamos corruptos, ¿no? Corrompidos, donde nosotros no podemos volver atrás porque no tenemos una imagen original, no conocemos esa imagen original. Entonces, únicamente la imagen original puede ser restaurada en la persona de Cristo Jesús, porque Él, siendo hombre, sí, vino como hombre, pero siendo hombre, no, la diferencia que tuvo con nosotros es que Él no pecó, Él no tuvo pecado. No engendró y no heredó ese pecado original con la que todo hombre nace con ese pecado, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque nosotros sabemos muy bien de que la Biblia nos está diciendo que María había sido concebida por el Espíritu Santo, por lo cual está cumpliéndose así la promesa de Génesis 3:15, donde está hablando de la simiente, ¿no? De la simiente, de la descendencia de la mujer, no la descendencia del hombre, sino la descendencia de la mujer. ¿Por qué? Siempre nosotros hemos visto y podemos saber que la Biblia siempre va a hablar de la descendencia del hombre, pero aquí
en Génesis 3:15 no habla de la descendencia del hombre, sino de la mujer. Y es algo muy peculiar, algo muy excepcional, donde no encontramos en ninguna otra parte que hable de ello, ¿sí? Entonces, eso nos da a entender que Dios estuvo tratando de traernos esa reconciliación a través de su Hijo Jesús. Entonces, hoy, siguiendo con el tema, hoy nosotros vamos a ver un poco el tema del pecado, ¿sí? Entonces, sí, ok. Entonces, el pecado para nosotros, ¿sí? Estamos en la imagen original, el pecado. Nos hacemos la pregunta, muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué es el pecado? Y también estuve leyendo un libro, ¿no? Que habla acerca del pecado. Tengo muchos libros que hablan acerca del pecado, pero uno de los libros que me impactó esta semana, para también complementar lo que yo ya había preparado, es el libro llamado Santidad, de J.C. Ryle. Es un teólogo bastante conocido, bien conservador, ¿no? Es uno de de las ramas, así que tiene una teología bien formada, ¿no? Bien estructural y bien centrada en la cruz. Entonces, es uno de los escritores que yo les recomendaría que puedan leer también sus libros. Aquí también, en el primer capítulo, él empieza diciendo así: si nosotros no tenemos en claro la doctrina del pecado, ¿sí? Si no tenemos en claro esa doctrina del pecado, lo que acontece es que nosotros vamos a errar, ¿sí? En todas las otras doctrinas. El poder entender el pecado de una manera bíblica, ¿sí? Sin tener especulaciones de lo que puede ser, sino lo que la Biblia dice, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender correctamente el pecado, ¿sí? La doctrina del pecado, entonces todas las otras doctrinas también van a ser entendidas correctamente, porque se entiende correctamente esta parte del pecado. Muchos hablan acerca del pecado como algo general, ¿sí? Y seguramente ustedes también habrán escuchado los pequeños pecados como los grandes pecados, ¿sí? En fin, la definición de pecado, ¿sí? La definición de pecado, ¿cuál podría ser? ¿Alguien me puede decir alguna definición del pecado? ¿Alguien de ustedes? Sí, la definición del pecado es que todas las cosas que nos alejan de Dios. Todas las cosas que nos aleja de Dios, ¿sí? ¿Quién más? Sí, pastor, bueno, el pecado sería que, como la palabra está, ¿no? El pecado entró por Adán, Ujú, pero ya en el Nuevo Testamento, Jesucristo nos libra, nos libera, mm, ¿verdad? Y es, ujú, bueno, en el Antiguo Testamento podemos ver eh, que este pecado fue causal de muerte, ¿no? Vemos en esta Zafira con su esposo cuando mintieron. Eso fue ujú, pecado mentir, que ellos iban a dar todo mm, lo que iban a tomar mm, por haber vendido esa heredad. ujú, ¿Y qué fue lo que les causó esa mentira, ese pecado? Fue la muerte de ambos, ¿no? O sea, ujú, eso nos lleva a la muerte, sí, tanto espiritual como la muerte de nuestro cuerpo y el alma también, ujú, ¿no? La segunda muerte que es mucho más dolorosa, ¿no? ujú. Ok, gracias. Sí. Se Sí. podría considerar, pastor, que pecado también es transgredir
reglas, normas, las Ujú, verdades, ¿no? De lo que uno sabe que está, que uno sabe las cosas buenas, pero lo hace ujú, negativamente. Entonces es mm, transgresión. Personalmente lo considero como transgredir reglas. ok. Sí, J.C. Riley también dice algo similar. La transgresión, como dice en Primera de Juan 3:4, habla acerca de la transgresión. Esa transgresión es lo que es ilegal, todo lo que va en contra de la ley, todo eso es pecado. Pero más que eso, ¿sí? Lo que nosotros podemos pensar es lo siguiente, que todo lo que no se encaja perfectamente a la idea, al pensamiento y la voluntad de Dios es pecado, ¿sí? Todo lo que no se encaja. Esto es una de las definiciones así generales que se toma dentro de la teología. Ah, el pecado cuando se habla, ¿por qué hablamos de que de encajarse perfectamente con la idea, con el pensamiento y con la voluntad de Dios? ¿Por qué hablamos que el encajarse perfectamente? Porque muchos hablan acerca de encajarse, pero no perfectamente, que nosotros no podemos ser perfectos. Es por eso que nosotros tenemos que, ¿no? Simplemente pensar que Dios, Él también sabe nuestras debilidades y es por eso que Él puede simplemente pasar por alto algunas situaciones, porque Él sabe que nosotros no podemos hacer. Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos pecando, ¿sí? Entonces, la esencia de nuestra naturaleza es pecaminosa, la esencia misma, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de definición del pecado, muchas veces confundimos las cosas. Hay personas quienes tratan de tomar algunos atributos de Dios, los buenos atributos de Dios, para cubrir esta parte del pecado, ¿no? Para no ser tan atacado, para no ser tan confrontado. Y de esa manera es que comienzan a pensar diciendo, no, si Dios es bueno, nos va a entender. No, no es que yo hago esto porque yo sea malo, sino es que la situación me lleva a esto y entonces Dios me va a entender. Toda esas causal, esas excusas que nosotros ponemos, todo eso, la verdad, es simplemente excusa. O sea, no hay nada, no hay ninguna evidencia de que Dios realmente nos va a perdonar así a ciegas, sino Él nos perdona cuando nosotros pedimos perdón, cuando nosotros reconocemos nuestras fallas, nuestras faltas, ¿sí? Y pedimos perdón, Él nos perdona, pero es algo que nosotros no podemos tomarnos del pelo de Dios, ¿sí? Muchas veces queremos hacer eso. No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, han escuchado, ¿no? Uno de los miembros de su iglesia, cuando los hijos de algunos miembros, ¿no? Cometen algún pecado o están, ¿no? Yéndose por un mal camino. ¿Qué es lo que muchos de los padres dicen? ¿Cuál es la manera que ellos hablan? No, mi hijo no es malo. Él naturalmente es bueno, pero es que se ha juntado con personas malas, con malas amistades, y ellos los han influenciado. Pero, ¿será que eso es verdad? ¿Será que es verdad? Yo también tengo 4 hijos, ¿no? Tengo 4 hijos y mi hijo mayor está en la adolescencia ahora. Y siendo adolescente, hoy en día los adolescentes piensan que es, eh, es normal que ellos sean rebeldes, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con ello, con eso? Que los adolescentes pueden ser rebeldes cuanto quieran, porque es normal de su edad. ¿Cuántos piensan que eso es verdad? No, ¿verdad? Edson me dijo que no, con la cabeza. ¿Y los otros qué piensan de eso? No, tampoco.
tampoco. Sol también no está de acuerdo. ¿Qué piensan de esto? Muchas veces nosotros escuchamos, ¿sí? Y una cosa interesante es que nosotros al poner la psicología dentro de la iglesia, lo que hacemos es hacer que la psicología hace que los adultos tengan que aceptar la rebeldía de los adolescentes. O sea, no presionarlos, no decirles nada, sino simplemente tratar de entenderlos. Y con eso tratan de manipular a los adolescentes. Una cosa que nosotros estamos viendo es que hoy en día muchos de los adolescentes se están tomando, se están aprovechando de esto. Ellos saben, son inteligentes, son rápidos, ¿no? Donde ellos aprovechan todas las oportunidades que ellos pueden tener. Pero una cosa que nosotros tenemos que saber es que no hay ninguna persona buena, ¿sí? No hay ninguna persona buena, sino todos esencialmente somos malos, ¿sí? Somos malos. Si nosotros queremos ser buenos, ¿sí? Si queremos ser buenos, la única manera es, ¿qué es? ¿Qué será? ¿Cómo podemos ser buenos? No, Solamente con la ayuda de nuestro Señor Jesús y sujetándonos a la voluntad de Él. Ujú. ¿Qué más? pastor, pero en la palabra, cuando le preguntan a Jesús, le dicen, Señor bueno, y él le responde, no, bueno no, bueno es solo Dios. O sea, Ujú. si queremos ser buenos, yo creo que como que nos queremos convertir en Dios, ¿no? Porque Dios es bueno, Dios Ujú. es bueno. Nosotros aparentamos ser buenos, pero no somos Ujú. buenos, ¿no? Ok, ok, también puede ser. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Bien, pastor, con respecto al pecado, Mm, eh, ya en Génesis vemos la caída del hombre mm, y desde ese momento todos venimos ujú, trayendo ese pecado en sí, pero cuando venimos a los pies de Cristo, el mensaje cala ujú, en el corazón de la persona y a través del Espíritu Santo nacemos de nuevo. Y en ese ujú, momento entendemos la condición. Y en ese momento, lo que dice Romanos ahí 1:19, ¿no? ujú, Pero de 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los ujú, hombres que detienen ujú. con injusticia la verdad. Sí, Ajá. bueno, como cristianos a experiencia propia, ¿no? Ujú, Entendemos que el pecado es desobediencia, pues, hacia Dios. ujú, ujú, Y ya el creyente ya, a medida que va alimentándose de la palabra, va haciendo su teología, pues, su ujú, filosofía de vida ya como cristiano. Marca un ícono de ujú, ese momento, ujú. ¿no? La vida espiritual, pero todavía estamos en tierra, todavía somos Sí. pecadores. Somos Ujú, pecadores y hay esa lucha constante, lo que Pablo dice. Lo que no quiero ujú, hacer, eso hago. ujú, Entonces es la lucha constante, pero también es ujú, la gracia que cada día está para poder, que te ujú, digo, eh, ujú, poder recibir la remisión de nuestros pecados. ujú, Mientras estemos en este mundo, la ujú. santificación es constante. La Sí. santificación es constante. Ya llegará una Ujú, santificación total ya cuando descansemos ya bajo tierra y nuestro cuerpo ujú, esté preparado para la venida del Señor. ujú. Ok, muchas gracias. Sí, es cierto, lo que justo iba a tocar ese tema después, Romanos, ¿no? Pero la pregunta que había hecho era, ¿cómo podemos nosotros ser buenos? O sea, ¿será que nosotros podemos ser buenos? Edson dijo que no, o sea, prácticamente no, porque nosotros, si queremos ser buenos, estamos queriendo ser Dios. Pero ¿será que es eso? Frente a esta pregunta, hay una forma de ser bueno,
¿sí? Ahora, ¿cuál es la forma de poder ser bueno? ¿Cómo es que nosotros podemos ser buenos? Es que nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros no podemos ser buenos. O sea, ya no es de comienzo. El comienzo ya nosotros estamos de acuerdo que somos depravados, o sea, ya somos corruptos, o sea, nuestra esencia ya es corrupta. Entonces, nosotros mismos no podemos llegar a ser jamás buenos. Entonces, hay una sola forma, que es el evangelio también. La conclusión del evangelio, ¿cuál es? De que nosotros tenemos que morirnos para que Cristo viva en nosotros. Gálatas 2:20, ¿no? Justamente eso es la condición para que nosotros podamos comenzar a tener una vida buena. Porque en Cristo Jesús, y eso es lo que Pablo está constantemente hablando, ¿no? Que él siempre está expresándose en esta expresión, en Cristo, en Dios, ¿no? En el Señor, en la palabra. Entonces, toda esta expresión en, es muy importante. ¿Por qué? Hace que nosotros sepamos dónde estamos nosotros posicionados, a quién nosotros pertenecemos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos nosotros ser buenos, la única manera es poder cada día morirnos. ¿Sí? No con el afán de querer yo ser Dios, sino cuando yo me muero en Cristo. No soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Por eso es que hago que la bondad de Cristo pueda ser manifestada a través de mí. ¿Sí? Yo simplemente soy como un canal, ¿sí? Una brecha, una puente, un instrumento para que la bondad de Dios pueda ser manifestada. Pero esa bondad, ¿sí? No es ser permisivo, ¿sí? Sino la bondad de Cristo siempre va a estar enemistado con el pecado. Entonces, esa vida también, como dijo Pastor Javier también, esa misma vida de santificación, de santidad, esa vida espiritual que nosotros estamos, ¿no? Viendo el tema de la vida espiritual como nuestro tema principal. La vida espiritual comienza ahí, o sea, en esa lucha diaria de poder vivir la vida de Cristo en nosotros, ¿no? Nosotros siempre estamos constantemente luchando con el pecado. El pecado no es algo que nosotros vencemos una vez y ya está deshecho, sino cada momento. O sea, nuestro cuerpo está tan ¿no? Intimado, tan conectado con el pecado, que nosotros, si es que nosotros no pensamos en Dios en todo momento, por eso es que la Biblia nos está diciendo, medita día y noche la palabra, ¿sí? Si es que nosotros dejamos de meditar la palabra, ¿qué es lo que hacemos? Nuestra cabeza rápidamente medita ¿en qué? En las cosas del mundo. Por eso es que la lucha es constante, ¿sí? La lucha es tremenda. Y en esa lucha constante es lo que nosotros tenemos que centrarnos, de poder estar meditando la palabra para que esa vida de Cristo sea real en mi vida. ¿Sí? Entonces, hoy, hablando del pecado, en esta primera parte de la clase de hoy, vamos a hablar específicamente acerca del pecado, ¿sí? Cuando hablamos de definiciones, podemos dar muchas definiciones, pero vamos a ver ¿cuáles son las características del pecado? Porque cuando nosotros sabemos cuáles son las características del pecado, es mucho más fácil de identificar el pecado, ¿sí? Entonces cuando nosotros sabemos cuáles son las características del pecado, no vamos a estar peleando por las definiciones, sino sabemos si es pecado o no, ¿sí? Simplemente ver la característica, sabemos que es, ¿sí? Así como cuando nosotros vemos un árbol, ¿sí? Vemos los frutos, sabemos qué tipo de árbol es, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. ¿Tienen sus Biblias ahí con ustedes? Yo quiero que ustedes puedan abrir sus Biblias en Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante. Y vamos a estar viendo los temas, ¿no? Las características del pecado. Y yo voy a leerles de manera rápida para que así no perdamos tiempo. Dice así:
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las Escrituras antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Entonces aquí nosotros estamos viendo algunas características del pecado. La primera característica, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, la primera característica es rebelión. Si la primera, la forma que aparece como pecado, si el pecado aparece de manera rebelde, es rebelión contra Dios, ¿sí? La desobediencia es rebeldía. La desobediencia es simplemente estar en contra de la voluntad de aquel que nos está ordenando, aquel que nos está mandando. Entonces, cuando nosotros vemos el versículo 18, como bien lo había dicho el pastor Javier, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ya viendo de que detienen con injusticia la verdad, ya es un hecho, ¿no?, dado que está hablando de la rebeldía. ¿Por qué? Lo natural es que la verdad detenga la injusticia. Sin embargo, lo que hoy estamos viendo aquí en este versículo que Pablo está escribiendo es que con la injusticia están deteniendo la verdad. ¿Sí? Entonces, esta rebelión se va a aparecerse de varias maneras en la vida del hombre. La primera forma que aparece, ¿no?, como nosotros hemos visto, es la desobediencia. Y esa desobediencia hace que nosotros simplemente estemos nosotros tomando posesión de lo que no nos corresponde. Esto quiere decir, la vida no nos corresponde. La vida es del Señor, donde Él tiene que tener todo el control sobre nuestra vida. Sin embargo, nosotros hemos tomado el atrevimiento de simplemente escoger si obedecerle o no. Obviamente que nosotros sabemos de que todo lo que Él nos dice, nosotros tenemos que escoger si obedecer o no. Y eso es lo que Dios ha hecho en el huerto de Edén, ¿sí? Si nosotros vemos bien la Biblia, y muchas personas también nos hacen esta pregunta. No sé si ustedes también habrán alguna vez preguntándose a sí mismo, o le han preguntado a sus pastores, o han recibido este tipo de pregunta. No, ¿alguna vez ustedes han escuchado o han recibido esta pregunta de ¿por qué Dios ha permitido, ¿no?, que coman del fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué Dios creó ese árbol? ¿No? Entonces, ¿alguna vez ustedes han
¿Se han hecho esa pregunta? ¿O han sido desafiados con esa pregunta? ¿Alguien que levante la mano? ¿Sí? La respuesta es clara. El hecho de que existe, que Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal, es algo donde Él quiere que nosotros podamos amarle. No sé si ustedes se acuerdan que una de las características de la imagen original es que él deseaba tener una relación de intimidad, una relación de amor y gozo, ¿sí? Eternamente. Ese era el deseo de Dios cuando creó al hombre. Y para que sea una relación de amor, tiene que tener libertad, ¿cierto? No estamos hablando de libertinaje, sino libertad, donde uno tiene que saber escoger, tiene que optar, tiene que escoger, ¿no? Por el amor, ¿sí? Aquello que ama, ahí es donde derrama su corazón. Entonces, todo esto está entrelazado, en cierta manera. Entonces, el hecho de que si ustedes también seguramente han estudiado o han escuchado acerca del libre albedrío, ¿sí? Han escuchado, ¿no? O nunca han escuchado. Han Sí, pastor. escuchado, sí. Tiene que haber escuchado. Amén, amén. Sí. Obviamente que el libre albedrío ahora ya no es no se puede usar porque desde el momento que nosotros hemos sido depravados, desde el momento que Adán pecó, ya nuestro libre albedrío ya está corrompido, o sea, ya es corrupto, está depravado. Nosotros no tenemos la capacidad de escoger lo bueno y lo malo, porque nuestra naturaleza es escoger lo malo, porque la esencia del hombre es pecado, ¿sí? Entonces, esa esencia siempre nos va a llevar a escoger lo equivocado, ¿sí? A escoger lo que a mí me gusta, lo que a mí me place, lo que a mí me interesa, ¿sí? Cuando nosotros, en la imagen original, siempre el hombre tenía toda la capacidad para poder escoger lo que le agrada a Dios. Más de lo que me agrada a mí, es lo que agrada a Dios, ¿sí? Entonces, ese libre albedrío era necesario para poder tener una libertad y así poder cumplir con el amor, ¿sí? El amor no puede ser forzado. Los que ustedes están, entre ustedes, los que están casados, ¿sí? Con S, no con Z, ¿sí? Los que están casados, ¿cuántos de ustedes forzaron a sus esposas o sus esposos para que se casen con ustedes? ¿Hay alguien entre ustedes que han forzado para tomar a su amada esposa como legítima esposa, o han tenido que esperar hasta que ella, ¿no? Se decide en su corazón en aceptarme como su esposo, ¿no? ¿Cómo fue la relación? Seguramente, si fue una relación forzosa, hoy también seguramente están con muchos problemas, ¿sí? Una relación de amor nunca va a poder ser forzosa. No sé si Zulin y Sol, ¿no? Ya están por ahí. ¿Están casadas? No, ¿no? No. Sol, tampoco. Bien. ¿Ah? No están casadas. No, no, Bien. no, pues. Está. Pero están en el camino. ¿Ya tienen algún pretendiente? Zulin Ya parece que mismo. sí. ¿Ah? Ya mismo. No, estamos Ah, comprometidos. están comprometidos. Oh, ok, qué bueno. Sí, se va a casar con mi hermano. Pero está segura, ¿no? Sí, Bien, claro. ahora, ya que Zulin está comprometida, quiero hacer esta ilustración
con Zully, ¿no? Zully, ¿tú fuiste forzada a amar a este hermano? No, claro que no. No, fue por No, voluntad propia, decisión propia. voluntad propia. Ok. ¿Esa decisión fue pecaminosa o no? No, digo, no. No. Entonces, fue algo muy natural de ti. Ahora, ¿quién comenzó a querer al otro? O sea, ¿fuiste tú que pediste primero salir con él o él te pidió salir contigo? El primero. El primero. Tiene que ser así. Por más que haya, tú hayas comenzado a echarle, ¿no? A lanzarle caña, ¿no? Este, siempre tiene que decir que fue el primero, ¿está? Bien. Entonces, siempre es así, ¿no? Nosotros vemos que en una relación de enamoro, después se va a perfeccionarse más, que llega a ser ya con un compromiso y de ahí ya llega al casamiento, ¿no? Al matrimonio. Todo eso es por voluntad propia. Por eso es amor, ¿sí? Y en el amor, una cosa interesante es que en el amor, por más que uno está cansado, en el amor no se cansa, ¿sí? Cuanto más uno está amando, es como que le nacen nuevas fuerzas. Esa es la característica del amor. Entonces, uh, yo creo que Zully, ella obviamente ha compartido mucho sus devocionales, ¿no? ¿De dónde salió esa fuerza? ¿De dónde salió esa energía? ¿No? Del amor, ¿no? Cuanto más nosotros amamos, más tenemos fuerza, ¿no? Los que están casados, los que están así, ya con muchos años, ¿no? En el matrimonio, estamos cansados, ¿no? Los jóvenes que recién están casados tienen un semblante así como que se alumbra todo, ¿no? Y los que ya tienen más de 10, 15 años en el matrimonio, ¿cómo estamos? Se nos derrite la cara. Así. Es como que con nosotros hemos vivido tanto que ya no podemos más, ¿no? Amor, ¿qué amor? ¿Dónde estuvo el amor? ¿No? Siempre reclamamos de todo eso, pero no debería ser así. El amor en sí, cuando nosotros recuperamos el amor, realmente comenzamos a amar, lo que acontece es que va a surgir una nueva fuerza. Y es justamente eso. El corazón del hombre fue formado de una manera que pueda escoger lo que ama. Escoger lo que ama. Entonces, cuando Eva había sido tentada por la serpiente, por Satanás, lo que aconteció es que ella amó más la otra voz que la voz de Dios. Entonces, eso es lo que hoy nosotros podemos ver, que esa es la rebelión. Cuando nosotros fuimos formados y llamados para amar a Dios, estamos dando un poco de atención a otra cosa. Ya estamos siendo rebeldes y eso hace que nosotros estemos dispersando, separando, dividiendo, ¿sí? a nuestro corazón. Y cuando el corazón está dividido, ya nosotros no podemos estar solamente mirando a Dios, sino estamos mirando también las cosas del mundo, ¿sí? Así como en el matrimonio, ¿sí? Acontece, ¿no? Que cuando nosotros tenemos que estar mirando solamente a una mujer, ¿sí? Yo lo digo esto, no porque estoy orgulloso de haber pecado, sino por ser tan pecaminoso, ¿sí? Me abro mi corazón para que ustedes también sepan de que somos falibles, ¿sí? No porque seamos pastores, no porque estemos estudiando teología, no porque conozcamos mucho de la Biblia, eso no nos hace perfectos, no nos hace tan fuertes para que nosotros dejemos de pecar. La cosa es que nosotros tenemos que estar siempre, en todo momento, optando en amar y mirar solamente a Dios. Yo les comparto esto. ¿Por qué? Porque es mi vivencia. No voy a compartir de otras personas, porque simplemente sería
un chisme, ¿no? Lo que estaría haciendo, si hablo de otras personas. Pero hablo de mi persona. Cuando yo tengo que solamente amar a mi esposa, después de haberme casado, tengo que solamente amar a mi esposa, mirar solamente a ella como la única mujer en este mundo, ¿sí? ¿Cuál fue mi corazón? Que en los momentos críticos de mi matrimonio, cuando no me entendía con mi esposa, cuando tenía esas rivalidades, ¿no? Esas peleas con ella. Cuando uno está un poco así disgustado con la otra persona, ¿qué es lo que suele venir a nuestro corazón? El deseo de salir un poco de nuestro contorno, salir un poco de este mundo, no respirar un nuevo aire. Y cuando quieres respirar un nuevo aire, ¿qué es lo que haces? Tu corazón está mirando otras cosas y otras dentro de las otras cosas. En mi caso, también he mirado a otras mujeres. Entonces, eso hace que el matrimonio no vaya correctamente, ¿no? Que no se afirme como un matrimonio, sino cuando nosotros comenzamos a mirar otra persona, ahí es donde hay una división, una separación, y ya nosotros no podemos seguir en la integridad. ¿Sí? Y eso es lo que acontece con Dios también. Nosotros fuimos llamados para poder mirar solamente a Dios, pero lo que estamos haciendo, estamos mirando también al mundo, rebeldía, rebelión. Y esto justamente lo que nosotros tenemos que ver. La rebelión se va a mostrarse en dos grandes aspectos, ¿sí? El primer aspecto que nosotros podemos ver es el aspecto espiritual. En el aspecto espiritual, ¿cómo es que se revela esta rebeldía a Dios? En forma de idolatría. ¿Qué es idolatría? Muchas veces nosotros pensamos que idolatría, yo les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes son idólatras? Levante su mano. Oh, levanto las dos manos. Está bien. Sí. Entonces, somos idólatras. ¿Por qué? Porque la idolatría no es solamente arrodillarnos, venerar a una imagen, no es solamente eso, sino que idolatría es mucho más, ¿sí? Fondo, toca el fondo de nuestro corazón, ¿sí? De lo que nosotros pensamos. Porque cuando hablamos de idolatría, la iglesia no quiere reconocer de que son idólatras. ¿Por qué? Porque dicen que no tienen ningún ídolo en la casa, no tienen ninguna imagen en la casa, que todo lo que tenía del catolicismo lo ha botado fuera, ¿no? Lo ha echado fuera. Y todo eso, ¿no? Nos hace pensar que nosotros ahora somos santos, pero de santidad no tenemos nada. Simplemente el haber echado fuera esas imágenes, que es bueno también haberlo hecho, no es el todo, sino la idolatría empieza del corazón. Juan Calvino él dijo de esta manera: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, ¿sí? Porque estamos constantemente creando un nuevo ídolo. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que así como en Romanos, lo que nosotros hemos leído, Romanos 1:19, 20, ¿no? Y hasta el 23, nos habla acerca de eso, ¿no? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea, el hombre ya no tiene excusa para decir que no conoce a Dios. Todo, se ha dado todas las evidencias para que el hombre conozca a Dios, ¿sí? Ahora, la cosa es que el hombre, todas esas cosas invisibles de Dios, ¿sí? Las quiso hacer visible. Eso es idolatría. Cuando nosotros tenemos a un Dios invisible, nosotros no podemos estar constantemente diciendo: Dios, aparécete, quiero ver tu cara, quiero ver tu rostro. ¿Cómo es que Dios se va a aparecerse, se va a revelarse de esa manera? Nosotros no podemos entender y comprender las personas que dicen: sí, yo he visto a Dios. ¿De qué manera? No hay ninguna evidencia, ¿sí? De que Dios se manifiesta de esa manera. Cuando nosotros vemos también en el libro de Éxodo, por ejemplo, cuando Moisés dice, ¿no? Que ha aparecido, ¿no? Que Dios le ha
hecho ver una parte de la espalda de, ¿no? de Dios. Es simplemente una ilustración, ¿sí? No podemos nosotros decir que Él ha visto físicamente a Dios, porque Dios es Dios, no es hombre, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que la idolatría no empieza de otras religiones, sino empieza del corazón del hombre. No sé cuántos de ustedes conocen la cantidad de dioses que hay en India. ¿Alguien de ustedes sabe? ¿No? Se dice que en India hay más de 30 millones de ídolos, 30 millones de dioses. O sea, en otras palabras, todo es Dios. La vaca es Dios, ¿no? En algunos pueblos el mosquito, ¿no? El zancudo es Dios. A mí me causó mucha risa cuando escuché este testimonio de un misionero que estuvo en una aldea, ¿no? En la India, donde en esa aldea tomaban a los zancudos como Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que hacían? ¿No? Cuando venían los zancudos y le picaba, decía, oh, Diosito, Diosito, por favor, me está doliendo. Vuela, vuela, sale aquí, porque no puedo aguantar más, ¿no? De esa manera es que dejaban que los zancudos los pique, los maltratando. La cosa es que llegó este misionero en esta aldea y él cuando vio a los mosquitos, a los zancudos, lo que hizo es ¡pah! Los mató, ¿no? Sin saber de que era el dios de esa aldea. Entonces comenzó a matar a los mosquitos, a los zancudos, comenzó a echarle su repelente, ¿no? Y todos los insecticidas posibles para matar a los zancudos. Y toda la gente de esa aldea comenzó a tener gran temor, porque decían, algo grande va a venir, algo va a acontecer aquí. Ese hombre seguramente en unos pocos días va a morir porque él está matando a nuestros dioses. ¿Qué es lo que aconteció? Es que pasaron días, semanas y no hubo nada, no aconteció nada. Y después de haber pasado varios meses, no, las personas de esa aldea se acercaron al misionero y le preguntaron, ¿quién es tu Dios? Porque vemos que tu Dios es más fuerte, es más poderoso que nuestro Dios. Para ellos, el zancudo era un Dios. Pero ahí es donde el misionero, él proclama el evangelio de Cristo, ¿no? Y les dice que ese Dios es el Dios creador, ¿no? Que es el Dios que hasta había creado a los zancudos, ¿no? Entonces, ahí es donde la aldea entera recibió a Cristo y así fueron transformados. Entonces, la idolatría, ¿no? Está en todos lados, en todos lados. Ahora, si nosotros vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 5, nos dice así, haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí lo que nos está diciendo es que la avaricia es idolatría. ¿Qué es la avaricia? Todo lo que yo quiero, lo que yo estoy deseando, mis deseos carnales, ¿no? Así como dice en primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, no améis las cosas de este mundo, porque lo que proviene de este mundo no proviene de Dios, pues son los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la concupiscencia, ¿sí? Y la vanagloria de esta vida, ¿sí? Son esas cosas que el mundo está buscando. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es que la avaricia es idolatría. Entonces, esta avaricia nosotros podemos traducirla de otra manera.
¿Qué es la avaricia? La avaricia es amor propio. Cuando nosotros nos amamos mucho a nosotros, ¿sí? Cuando tenemos un amor propio muy fuerte, eso ya es autoidolatría. El amor propio es idolatría y esa idolatría es autoidolatría. Ahora, ¿será que la... Sí, Pastor, también se puede decir egocentrismo. sí, exacto, sí. Ese amor propio, egocentrismo, está siempre, siempre siendo el centro. Si todo el mundo va a rondar alrededor de la persona, porque yo soy el centro de todo, ¿sí? Por más que sea una persona que no tiene una fuerte autoestima, esa persona lo que hace es que siempre está también pensando en torno a sí mismo. Piensen ustedes un poco acerca de la depresión. Depresión, les quiero preguntar, ¿es una enfermedad? Hoy en día está considerado como una enfermedad, pastor. Sí, hoy en día está considerado como una enfermedad, como hoy en día el homosexualismo ya no es una enfermedad. Anteriormente, el homosexualismo era enfermedad y hoy ya no es enfermedad. La depresión antes, también obviamente que es una enfermedad que viene ya de antes, pero hoy en día ya es algo que es muy natural. O sea, podemos decir que casi la mitad de la población en el mundo dice que son deprimidos, están con la depresión. O sea, se ha vuelto tan, es como si fuese una moda de hoy. Yo también estoy deprimido, yo también tengo depresión. Y entonces la depresión es como que fuera una salida a sus problemas, ¿sí? Entonces, pero la depresión, ¿de dónde comienza? Si nosotros vemos claramente y analizamos acerca de la depresión, nosotros vamos a ver que toda la depresión empieza de egocentrismo, del amor propio. ¿Cuándo es que una persona empieza a sentirse deprimida? Podemos pensar un poco. ¿Cuáles son algunas causas que uno puede sentirse deprimido? Sobrecarga, pastor. Sobrecarga, Presión. está, la presión. Pastor, Ah, yo quiero compartir algo, ¿no? Hace unos años atrás, cuando nació mi primera hija, la mayor, ajá, ajá, era una situación difícil, ¿no? Porque no había trabajo. Y acá atrás acá atrás de donde yo vivo, había una obra. Estaban poniendo pistas y todo eso. Pero el ingeniero no tomaba solamente su gente. El alcalde, bueno, en ese entonces ponía su gente, pues, ¿no? Los que lo apoyaban. Y yo fui un día y ya no me tomaron y me encerré en el cuarto y todo eso y como que me dio eso, ¿no? Como que me dio eso que está tratando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo necesitaba ese trabajo, pero me cerraron la puerta en la cara, pues, ¿no? Y yo ya vine todo, bueno, ese día me puse mal, me encerré, ¿no? Pero yo aprendí a que tenía que confiar más en Dios, ¿no? Porque hay personas que están en los caminos y aún no están en los caminos, como que sienten depresión, ¿no? Y bueno, aquí solamente nos queda eso, a los que conocemos de Dios, tomarnos bien de su palabra, y a los que no, hablarles de él, ¿no? Que hay un poder Ok, que tiene él, ¿no? ok, exacto. Podemos tomar algo de lo que eso nos ha compartido, ¿no? Es el rechazado, el no poder ser reconocido, ¿no? Por más que tengo la capacidad de trabajar, pero que simplemente me cierren la puerta en la cara, es el rechazado. Eso nos trae depresión, ¿no? La sobrecarga, ¿no? ¿Por qué solamente a mí me dan más trabajo? Una de las cosas interesantes, cuando nosotros no tenemos trabajo, queremos trabajar.
pero cuando tenemos mucho trabajo, tengo que trabajar tanto. Entonces, son cosas así que nosotros sentimos esa depresión porque no nos sentimos a gusto. O sea, queremos algo, pero a la vez no queremos, ¿no? La depresión viene cuando nosotros somos rechazados. La depresión viene cuando nosotros no somos amados. La depresión viene mayormente también cuando nosotros estamos solos, solitarios, ¿sí? Entonces, todo eso es parte de la depresión. En otras palabras, la depresión, ¿de dónde proviene? ¿Sí? Del pecado. Es simplemente, empieza del pecado, ¿sí? Porque estoy viendo mucho a mí mismo. Hoy la iglesia está llena de personas deprimidas. La iglesia está peleando con la depresión y es por eso que llaman a muchos psicólogos para poder ayudarles a aconsejar. Pero lo que la iglesia tiene que hacer es realmente luchar para que el evangelio pueda entrar en la persona. Porque sin eso nosotros no Pastor, podemos vencer. Sí, ese logo que circula mucho, Para de Sufrir, veo que viene allá de Brasil. sí. Perdón por exportar. Y la Universal también, ¿eh? Ya. Ahí está. Y entonces todas estas cosas que nosotros estamos viendo, ¿no? La depresión es autoidolatría, viene de la autoidolatría. Pero ahora, una cosa que tenemos que saber es que en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, vamos a leer rapidito. ¿Sí? Efesios 2, versículos 1 al 3. Vean lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. Entonces, nosotros vemos claramente lo que nos está diciendo. Efesios 2 es algo interesante que nos está diciendo cuál es la condición, nuestra condición actual, que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero, ¿por qué es todo eso? La autoidolatría, ¿de dónde surge? ¿Será que surge de mí mismo? No. Más que eso, es porque nosotros, a pesar que no nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es seguir el curso, ¿sí? Seguir el curso del príncipe, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Él es el que está manipulando a la persona. Él es el que manipula, ¿sí? Vean el versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿sí? Nosotros al vivir de esa manera, al vivir haciendo las cosas que nosotros pensamos, lo que nosotros deseamos y lo que nosotros estamos buscando, si nosotros simplemente estamos tratando de llenar esas necesidades, lo que nosotros hacemos, por más que nosotros digamos que somos hijos de Dios, la palabra nos está diciendo claramente que nosotros somos hijos de ira. No podemos nosotros negar esto porque la Biblia nos está diciendo esto. ¿Sí? Cuando nosotros seguimos el curso del príncipe de la potestad del aire, que es el hijo, aquel que opera en los hijos de desobediencia, es a él quien es nuestro Dios. Si Dios, Jehová, es nuestro Dios, lo que nosotros tendríamos que hacer es seguir los pasos de Dios. ¿Sí? Es diferente, es totalmente diferente. Tendríamos que hacer un corte, ¿no? Un antes y un después. Esto es algo natural que tiene que acontecer. Así como, por ejemplo, cuando una persona sabe que tiene cáncer, ¿puede seguir comiendo la misma comida que antes? ¿Puede tener la misma vida que vivía antes? ¿No? Cuando uno se le detecta el cáncer, ya desde ese día
Si es que él no está decidido a morir, realmente que quiere morir, si no es así, si él quiere vivir, tiene que hacer un corte en su vida. Tiene que cortar muchas cosas, sacrificar muchas cosas, donde tiene que haber un antes y un después. La vida tiene que cambiar drásticamente, radicalmente, porque si no, no hay solución a ese problema de cáncer. ¿Sí? Entonces, lo que Pastor, con nosotros tenemos respecto, que ver, sí. para acotar un poco, en Mm, el libro de Filipenses, en el capítulo 3, ujú, Pablo relata a la iglesia de Filipos su vida pasada, ujú, ¿no? exacto, sí, sí, Perseguidor, sí, 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 sus títulos, hasta el momento que luego ujú, ya habla su vida nueva en Cristo. exacto. Entonces, ahí hay dos cosas Ujú. que a todo cristiano también nos ocurre al venir a los pies de Cristo. Sí, sí, sí. Exacto. O sea, lo que Pablo dijo es todo lo que yo era antes, todo lo que tenía antes, yo simplemente lo considero como una basura. Lo Amén. he hecho, lo he Amén. hecho fuera. ¿Por qué? Porque ahora lo único que me interesa es seguir esta meta. La única meta es de poder llegar a Cristo, de poder llegar a ser a esa estatura de la plenitud de Cristo Amén. Jesús. ¿Sí? Amén. Entonces, es eso lo que nosotros tenemos que estar entendiendo, pero el pecado no nos hace eso, no nos deja. ¿Sí? Por eso es que tenemos que saber cuáles son las características del pecado para poder luchar contra el pecado. ¿Sí? Ahora, entonces, la primera característica que nosotros estamos viendo es la rebelión, y dentro de la rebelión se va a aparecerse, se van a manifestarse en el aspecto espiritual, como idolatría. Esa idolatría hemos hablado que es amor propio, ¿sí? La autoidolatría, y esa autoidolatría no termina ahí, sino que es idolatría a Satanás. Entonces, todo aquel que se ama a sí mismo es aquel que ama también a Satanás. Podemos concluir de esa manera. Porque todo aquel que es nacido de Dios ya no ama a sí mismo, sino ama a aquel que está en él, que es Cristo. Es diferente. La Biblia nos está invitando a que nosotros podamos morir en cuanto el mundo y Satanás nos invita a que nosotros sigamos levantando nuestra autoestima, la psicología. La psicología es uno de los grandes instrumentos hoy en día que Satanás está usando para entrar en la iglesia, donde la teoría de la psicología está teniendo mayor alcance e influencia que el mismo evangelio. ¿Sí? Cuando un psicólogo sube al púlpito, ¿sí? Las personas están con los ojos abiertos, con los oídos abiertos. Cuando sube un pastor al púlpito, están casi una mitad de la iglesia, de la congregación, está cabeceando, meditando profundamente durante el sermón, ¿no? ¿Por qué? Porque esa autoidolatría es idolatría a Satanás, que quieren más para sí mismo. La bendición, ¿para qué? La bendición es dada para que nosotros podamos ser de bendición a otros. Pero ¿por qué muchas personas están buscando solamente su bendición? Porque quieren autogozarse, quieren llenar sus necesidades, llenar su ambición. Es eso, ¿sí? Ahora, la rebelión también se muestra en el aspecto moral, ¿sí? En el aspecto Pastor, moral se va, sí. quería, ¿cómo se llama? Comentarlo algo y tenemos que tener cuidado que muchas veces en nuestras iglesias Ujú, se busca motivación. Ahora el creyente está mm, buscando motivación porque hay un problema, hay un problema. mm, ujú, Y el estrés, la presión, mm, ya un cliente es depresivo. sí. Entonces, ahora el creyente busca motivación, todos los domingos tiene que estar motivado y Ujú, luego, ¡fum! Entonces, ujú, hay algo, anda mal en la vida del creyente. sí. Obviamente, lo esencial es esto. Por eso es que yo quiero que a través de esta
de esta clase, ustedes pueden pensar un poco sobre eso. Por eso estamos hablando de la vida espiritual, cómo tiene que ser la vida espiritual. Y para hablar de la vida espiritual tenemos que hablar del Evangelio. Y estamos justamente dándole bastante énfasis a esta primera parte, ¿sí? Amén. La semana Amén. pasada hemos visto la primera parte, ahora estamos viendo esta parte del pecado, porque esta parte del pecado se toca muy poco dentro de la iglesia, porque la gente no quiere escuchar sobre el pecado, no quiere ser confrontado, ¿sí? Entonces, veamos cómo es que aparece la segunda manera que se manifiesta la rebelión. En el aspecto moral se va a aparecerse en la sexualidad, en el tema del sexo, ¿sí? Hoy en día nosotros vemos cómo está el tema del sexo, que la ideología de género está avanzando cada vez más fuerte, o sea, con más fuerza, está alcanzando a tantas naciones, tantos pueblos, tantos colegios también, ¿sí? Estamos viendo que está entrando con fuerza. Y esta parte sexual no es que es algo nuevo para nosotros, sino que desde la antigüedad, como nosotros sabemos, Sodoma y Gomorra fueron punidas justamente por causa de esto, ¿no? Tuvieron que recibir ese castigo por causa de la homosexualidad. Entonces, nosotros vemos que toda la parte sexual es algo que viene con tanta fuerza. Ahora, ¿por qué es que la parte sexual es así de malo? Porque Dios, ¿será que Dios, él había maldicho, ¿no? Él maldijo al sexo? ¿Será que él no bendijo el sexo? La relación sexual es una gran bendición, pero dentro del margen, ¿sí? Dentro del margen de los límites del matrimonio. No puede salirse del matrimonio. El sexo siempre va a ser de bendición, de gran gozo, de gran felicidad cuando se hace dentro del matrimonio. Y es justamente eso, lo que Dios había creado, todo lo bueno que Dios había creado, Satanás está quitándolo de su forma, ¿sí? De la forma que Dios había planificado. Satanás lo está invirtiendo, lo está tragiversando, está cambiando de uso y es por eso que es rebelión, ¿no? La parte sexual hoy en día, ¿no? Y en muchos de los países latinos está de moda lo que es la convivencia. Convivencia es pecado, ¿sí? El no tener ese matrimonio, ¿sí? No haberse casado, simplemente tener una relación extramatrimonial. Por más que hayan vivido 30 años, 40 años, convivencia es convivencia. La cosa es que la iglesia tiene que ayudar a que aquellos que están conviviendo, que nunca tuvieron una oportunidad para casarse y legalizar y formalizar este matrimonio, es necesario que la iglesia ayude a que ellos puedan, ¿no? puedan rendir cuentas con el Señor, que ellos puedan realmente enderezar sus sendas, puedan no recuperar esa integridad que habían perdido. Entonces es necesario que nosotros veamos desde este aspecto que el pecado entra justamente por esa parte, ¿sí? Por más que no hayan hecho grandes cosas, es que la convivencia ha traído grande influencia en la siguiente generación, ¿no? Mi generación ya había recibido esa influencia de la convivencia de nuestros padres, ¿sí? Y ahora mis hijos están viviendo una generación donde no es solamente convivencia. Ahora lo que dicen es, para casarnos hay que convivir primero unos 3 años, ¿no? Hacer de todo. Si es que funciona, funciona. Si es que no funciona, nos separamos y listo. O sea, ¿de dónde salió todo ese pensamiento? Todo es en base a mi egocentrismo, autoidolatría, ¿sí? Todo lo que Satanás está haciendo es simplemente romper toda la esencia que Dios había formado.
En la parte moral también, que no es solamente la sexualidad, sino también el cumplir con las leyes. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos normas de tránsito. Cumplir con las normas de tránsito es algo que nosotros tenemos que hacerlo. Pero ¿cuántos de nosotros cumplimos con la norma de tránsito? ¿No? Por ejemplo, ¿hay alguien de ustedes que alguna vez o que nunca han botado la basura en medio de la calle? ¿No? Por ejemplo, masticando un chicle, que, ¿no? Quitaron la cáscara, ¿no? El sobre y simplemente lo han dejado en alguna parte del parque, ¿no? Todo eso también es algo que rompe las leyes, ¿no? No estamos cumpliendo con la moralidad. Entonces, eso es uno de los puntos que nosotros tenemos que saber que a Dios no le agrada, porque nosotros también fuimos llamados, ¿sí? Uno de los mandamientos que Dios había dado al principio, cuando creó al hombre, ¿cuál fue? De poder sojuzgar la tierra, de poder cuidar, de poder mantener, ¿sí? Eso fue el mandamiento que Dios había dado. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos nosotros cuidando de la tierra, estamos cuidando de la naturaleza, estamos cuidando nosotros ¿no? del globo terráqueo. ¿Será que nosotros estamos haciendo algo ¿no? a favor de eso? Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, llegamos a amar hasta ¿no? la creación toda, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros tenemos que empezar a tener un cambio de perspectiva, ¿sí? No es simplemente aquí en Brasil, donde yo estoy, en Macapá, justo enfrente de mi casa corre un río, ¿sí? Y la cosa es que hay muchas casas que fueron construidas en medio del río, ¿no? Donde hicieron puentes, hicieron todo, y la cosa es que estamos ahí. El tema es que mucha gente, ¿sí? Bota toda la basura en el río, ¿sí? Y este río ya está bien contaminado, donde no se puede comer el pez de este río porque si no te va a dar un malestar de estómago bien fuerte. Entonces, concientizar a esta población de que no tienen que botar la basura en el río. Además, el desagüe, no hay desagüe aquí. El desagüe va directo para el río. Entonces, todos los desechos, ¿no? Del baño, como también todo lo que se lava, todo el resto de comidas, va para el río. Y imagínense ustedes cómo estará hoy el río. Es un asco, realmente un asco. Y hay momentos así no, que veo a los chicos, ¿no? Aquí de la vecindad, que ellos en pleno calor saltan en medio de este río y nadan ahí. ¡Ay, Señor! Y mis hijos también. O sea, dentro de mi casa, es un campo bastante grande. Aquí entra el agua del río, porque el río Amazonas es como si fuera un mar y tiene sus momentos así de crecida, no de bajada. La cosa es que entra el agua hasta nuestra casa y después sale. Cuando entra el agua, mis hijos empezaron a nadar ahí y dije, ¡salgan de ahí! ¿No? Porque no quería que ellos se enfermaran, pero se enfermaron. A la final se enfermaron, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces nosotros estamos viendo que la rebelión viene hasta en el aspecto moral, ¿no? En el aspecto moral. La sexualidad, en lo moral también. En lo moral es justamente cuando nosotros hablamos acerca de nuestros deberes como ciudadanos, ¿sí? Que tenemos que también cumplir con todas las leyes para que nuestra ciudad pueda seguir adelante. Otra característica que nosotros podemos decir es que el pecado es expansivo, ¿sí? No es que el pecado solamente queda como viene, sino cuanto más tiene la oportunidad, va a expandirse, ¿sí? Es como un fuego. El fuego sobre una velita de una torta de cumpleaños, ¿es bonita o no? ¿Sí?
cuando te entregan tu torta, ¿sí? De cumpleaños y ponen la velita y sobre esa velita prenden el fuego. ¿Ustedes se asustan por esa vela o están alegres y felices por la vela? ¿Sí? O sea, la gran mayoría está feliz. ¿Por qué? Porque es una velita muy inocente. Inocente. Pero vamos a suponer que un bebé agarra esa velita con el fueguito encima. Parece tan lindo, pero la cosa que no va a otro lugar, sino lo lleva hasta el balón de gas. ¿Qué va a acontecer? Va a explotar, va a armar un incendio que va a deshacerse de toda la casa. Entonces, un pequeño fueguito puede expandirse en un gran incendio. La esencia del fuego es la misma. Tanto en la vela como en el incendio, la esencia es la misma. El pecado que entra, el pecado ha entrado de una manera minúscula en el hombre, pero fue tan suficiente para poder expandirse y hacer que toda la descendencia de Adán se vuelva pecaminosa. Ese es el pecado. No es que termina con una sola vez. ¿Cuántas veces nosotros hemos oído testimonios de personas quienes decían, no, después de haberse reconciliado con el Señor, decían, no, solamente un trago, no más. Es solamente un trago. Y con ese un trago, ¿cómo es que termina? Ese un trago va para el 2, para el tercero, cuarto, quinto y así, innumerables veces hasta que se vuelve más alcohólico de lo que había sido antes. Es un pequeño pecado que entra y se expande. Esa es la característica del pecado. Por eso es que la Biblia nos insta a que nosotros peleemos, que golpeemos nuestro cuerpo para poder vencer este pecado, para luchar con el pecado, ¿sí? Ahora, ese pecado no es que entra una vez, desaparece, sino es continuo, ¿sí? Una de las cosas que yo les hablo a mis hijos es esto: cuiden de lo que ustedes miran, cuiden de lo que ustedes miran y escuchan, porque lo que ustedes miran y escuchan, ¿sí? Eso queda grabado por mucho tiempo. Muchas veces inocentemente dicen, no, yo voy a solamente clicar, hacer un clic en una imagen y de repente sale una mujer desnuda. Pero solamente fue un clic, pero ya lo vio. Y cuando ya lo vio, esa imagen queda en la cabeza por años. Entonces, el pecado es así. Entró una vez, ahora es muy difícil de deshacerse. No hay manera de deshacernos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber. Vamos a un receso y después regresamos, ¿sí? Son las 8:34, ¿sí? ¿Correcto? Aquí son las 10:34, 35. Entonces, a las 8:50, 15 minutos, ¿sí? 15 minutos de receso y regresamos. Sí, 8:50 gracias. estamos de regreso, ¿ok? Muy bien, pastor. Un cafecito. Sí, mejor. Muy bien, pastor.